Buenas tardes. ¿Cómo se siente esta tarde? Frío, calor. Sí, eso. Yo muy sonrientes, muy alegres. Gracias a Dios. Quiero pedirle que tome su Biblia y vaya a la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, a la gente de Éfeso. Y vayamos al capítulo 4. Y vamos a mirarlo del 17 al 23. La Escritura dice en esta exhortación, en esta forma de hablar a los creyentes en Éfeso por medio de Pablo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, se dirige a los creyentes, como en esta ocasión a ustedes, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad te habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. A través de este pasaje podemos ver cómo Pablo exhorta a los cristianos en Éfeso a vivir conforme a lo que habían sido enseñados en Cristo y no vivir como los gentiles, los cuales viven ¿qué? Por la vanidad de ¿quién? De su mente. Pablo está exhortando a los creyentes a que vivan conforme a lo que han aprendido en Jesús, en Cristo Jesús, y que bajo esas enseñanzas puedan regir su vida y entonces no se desvíen como los gentiles, porque se van y se dejan llevar por la vanidad de su mente. Entonces Pablo habla a estos creyentes de la importancia que le deben dar a las enseñanzas de Cristo y asimismo a seguir la verdad que está en Jesús. Entonces, para ello Pablo al final de este pasaje da una fórmula muy interesante. Dice que entonces debemos, de alguna manera, despojaos y renovarnos y vestirnos. Pero en muchas ocasiones se nos enseña, o el creyente piensa y se salta una de ellas. Piensa que debe dejar lo malo y debe hacer lo bueno. Parece ser que se brinca explícitamente del versículo 22 y entonces no toma el 24. Solamente dice que debe despojarse y entonces debe vestirse. La verdad es que en muchos momentos el creyente lucha con esa manera de decir: debo quitarme estos hábitos, debo quitarme esta forma de ser, debo quitarme y quiero vivir conforme a Cristo, y entonces piensa que solamente es cuestión de quitar lo malo y hacer lo bueno. Sin darnos cuenta, muchas veces buscamos cambiar nuestra vida, buscamos enfocarnos en lo externo, en lo que se ve, en lo que la gente puede darse cuenta, en lo que estoy mostrando a los demás, sin revisar el interior, sin revisar lo esencial, sin revisar la esencia, la cual te hace ser. Y entonces solamente decimos: deja eso malo y haz lo bueno. Pero estamos dejando aquí un punto muy importante que tiene que ver con la base fundamental de cómo podrías hacer las cosas buenas. No solamente externamente, sino realmente en esencia, y tiene que ver con este versículo que habla de la renovación
de vuestra mente y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De manera que, sin darnos muchas veces cuenta, solamente vamos a enfocarnos en dejar de hacerlo y hacerlo bueno. Eso en ocasiones trae un peso tan fuerte que desistimos, que realmente nos damos cuenta que no podemos cambiar. Las obras externas sin renovación interior no tienen poder contra nuestros deseos de la carne. No tienen ningún poder. Nos ganan lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que estamos acostumbrados, nos gana porque no hemos tenido una renovación total. Entonces, en todo pecado o llamado a la obediencia de la Escritura, hay una verdad mayor que debe estar impregnada en nuestras mentes. Es ahí donde surge todo. Eso es lo que producirá como fruto el despojarnos y entonces renovarnos y entonces vestirnos. Y entonces podemos ver en esta batalla espiritual que vivimos los creyentes, la victoria o la derrota ocurre en la mente. Ahí se fija, ahí está. Todo está en la mente. Todo. Podrás renovar todo, pero si no renuevas tu mente, habrás logrado muy poco. Entonces, físicamente eres lo que comes, ¿no? Porque eso ya es. Date cuenta que comes. Pero espiritualmente eres lo que piensas. Espiritualmente es lo que piensas. Entonces, todo está en la mente. Y quiero desarrollar este pasaje hablando de un principio básico que tiene que ver. El primer principio tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad. Y para ello le invito a ir a la carta que escribe también este apóstol, pero ahora esta carta le escribe a los colosenses, a la iglesia de Colosios, que está ahí algunas páginas adelante, capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. El tomar decisiones no es problema para los animales. Pero para los seres humanos, el tomar decisiones es parte de nosotros, parte de la mente sobre la cual se toma el control de nuestras acciones. Toda decisión que tomas, aunque sea por un microsegundo, ha pasado por tu mente. No puedes decidir, no puedes hacer, mejor dicho, nada, si no lo has pensado antes. Entonces, por eso digo, todo está en la mente. Este principio de la voluntad tiene que ver con esa bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas de tener ese libre albedrío. Todos nosotros tenemos voluntad. La voluntad simplemente es la facultad de decidir y ordenar nuestras acciones. Mi voluntad tengo a través de ella la facultad de decidir y entonces actúo en base a esas decisiones. Esta voluntad viene del verbo volo, que tiene que ver con querer. ¿Qué quiero? Entonces, ¿qué quiero? A veces decimos que los niños no saben lo que quieren, ¿correcto? Tiene razón, es razonable, ¿no? Un niño de 5 años, 4 años, puede pensar en desear algo, querer algo, ¿y qué le diría a usted? ¿Podría darle gusto de todo lo que diga? Pero nosotros, cada acción que tenemos, tendríamos que tener aparentemente la madurez de decidir lo que queremos. Ahora, déjeme decirle que
Lo opuesto a la voluntad es simplemente un instinto. Lo opuesto a tomar las cosas por voluntad y pensarlas simplemente es un instinto. Según los científicos, el ser humano no tiene ese punto. Piensa antes de actuar, siempre. Los animales no, ellos sí tienen instintos, ellos no piensan, ellos actúan en base a instintos, algo que es espontáneo, algo que se da en ocasiones de repente. Pero entonces, esta voluntad está dada para hacernos decidir entre dos puntos. Lo que tú crees que es correcto y lo que tú crees que no es correcto. Ese es el dilema de las decisiones. ¿Hacia dónde vas a decidir? ¿Lo correcto o lo incorrecto? Lo que tú crees que es bueno, ¿no? Siempre decidirás. La voluntad está ligada siempre por lo bueno. Siempre es por lo bueno. Tu voluntad nunca te va a llevar a hacer lo malo. El problema es que es para ti bueno o que es malo. Por eso creo que la voluntad tiene que ser enseñada. Ahora, si esa voluntad me hace saber que algo es bueno, yo diría, ¿las drogas son buenas? Un ejemplo solamente. ¿Las drogas son buenas? Todos los que estamos aquí entendemos que no. La pregunta es por qué se drogan los jóvenes o a veces los adultos. ¿Por qué? Si no es bueno, entonces ¿por qué lo hacen? Porque nadie los obliga. Ellos por su voluntad lo deciden. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con su voluntad? Esa voluntad ha sido engañada. Esa voluntad ha sido persuadida y entonces esa voluntad piensa y dice, me convienen las drogas. Es bueno para mí esto. Es mejor esto y se toma una decisión. Objetivamente no es correcta, pero en nuestra mente está sucediendo porque creemos que es bueno. Entonces, la voluntad debe ser enseñada, la voluntad debe ser ordenada, la voluntad debe de ser correctamente dirigida, porque entonces puede ser engañada y puedes tomar una decisión que según tú es correcta, pero no es correcta, no es lo bueno. ¿Me está entendiendo? Y quiero llevarle un ejemplo que está totalmente enfatizado en el Génesis capítulo 3, se dio con este punto en el cual el pecado llegó a la humanidad. Génesis capítulo 3. Miremos aquí el tema poco a poco. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza a meter la inquietud. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, de todos podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hasta ese momento, ¿cómo estaba su mentalidad? Entendía perfectamente que no debería de comer de ese árbol, que Dios le había dado la libertad de comer de cualquier otro, y además entendía perfectamente que el comer de ese árbol era ¿qué? Malo. El día que comas, vas a morir. Entonces, su voluntad ni siquiera pensaba, ni siquiera le llevaba a tomar la decisión de comer de ese árbol, ¿no? Ella lo tenía claro y para ella era algo normal. Sin embargo, esta astucia de la serpiente le hace una pregunta, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces, nuevamente en el versículo 4,
la serpiente firmemente le dice a su mente, no morirás, ¿no? Después de un principio que ella lo tiene perfectamente enfocado, la serpiente le dice firmemente, no morirás. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces viene un nuevo pensamiento a su cabeza. El día que comiereis, abrirás tus ojos y sabrás qué es bueno y qué es malo, y serás como Dios. Fíjense, qué fuerte. Y entonces, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Primer punto, que va a tu mente. Oye, ¿se puede comer? No es diferente a los demás. No está tan mal la cosa. Se puede comer. Y entonces ella ve claramente que a ese árbol se puede comer y que era agradable a los ojos. Pero viene lo más fuerte. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y todo, y tomó de su fruto y comió. Aparte de que era un árbol o un fruto, mejor dicho, bueno, agradable a mis ojos, ¿qué otra característica tenía para ella? ¿Y eso cómo lo sabía? Vio el fruto y dijo, no, se ve bien para comer. Vio el fruto y era agradable, era bonito. Pero también tuvo un pensamiento más allá, que ese fruto, según este versículo 6, sí, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces eso fue reflejo de un nuevo pensamiento en su mente. ¿Puede ver? Un nuevo pensamiento. ¿Qué le sucedió a su mente? Fue engañada, ¿no? ¿Lo que hizo fue bueno o malo? ¿Fue bueno o fue malo? ¿Dónde surgió? En su mente. En las palabras astutas de esta serpiente, o del enemigo, mejor dicho. Pero en el momento de ejecutar la acción, ella estaba completamente firme que todo esto era bueno. Y su mente fue engañada. Por eso digo que tu voluntad debe ser enseñada, debe ser dirigida, debe ser de alguna manera ordenada, ¿sí? Entonces, haciendo fortaleza para que entonces tú puedas hacer acciones correctas. Si no enseñas, si no habitúas tu mente, entonces tendrás un problema. Puede ser engañado. ¿Habrá en este tiempo astucia para el engaño? ¿Cuántos correos te llegan a diario? A mí, el SAT me ha dado muchas oportunidades. A mí me llegan del banco, a mí me llegan de todas partes y me dicen, te vamos a dar una oportunidad más porque tu cuenta está bloqueada. Y si no te metes y nos ves este link, todo, todo lo que tienes en tu celular se va a bloquear. Fotos, videos, información. Y entonces yo me empiezo a preocupar, ¿no? Y una mente puede ser engañada. ¿A cuántos me engañaron, hermano? Y me sacaron todo lo que tenía en el banco. Pues sí, es que ahora te mandan mensajes hasta dicen ahí sat.gov o .sat.gov.mx, ¿no? Entonces, no, pues esto sí es del SAT. O te llegan directamente .imss, no, esto sí es del seguro. Y no son. Entonces,
¿Qué necesitas hacer para no ser engañado? Dime, ¿alguien lo han engañado con esto? Ponse la mano. Solamente si yo le puedo, ¿cómo crees, hermano? No puede ser que te hayan engañado. ¿Y qué contestan? Es que yo no sabía, hermano. Yo creí que era bueno el correo. Es que como yo hice una transferencia y como yo y el banco y yo, y entonces, ¿qué sucede? Nos engañaron. ¿Por qué nos engañaron? Por desconocimiento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Informarte, enseñarte, corregir muchas cosas, mirar, aprender, ponerte a la vanguardia, ¿no? Porque Pablo les dijo, pero ustedes no han sido enseñados de esa manera. Ustedes han sido enseñados conforme a las enseñanzas de Cristo, conforme a la verdad de Jesús, conforme a lo correcto. Entonces, será mucho más difícil que alguien les engañe. Sabrán que mucha gente sale de las iglesias, mucha gente deja de ser cristiano por tantas situaciones que uno dice, hermano, ¿y quién te dijo eso? No, es que un hermano me dijo que era pecado esto. Y entonces, o yo me voy porque aprendí que un hermano compartió y dijo que esto no se debe hacer en la iglesia. Y yo fui y le dije al pastor y el pastor me dijo, eso no es, y no, y es que el pastor está en pecado, yo me voy. Si no conoces, si no entiendes, si no preparas tu mente, si no educas tu mente, si no enseñas tu mente, cualquier cosa que te digan vas a comprarla. Y entonces tu vida va a ser, como dice la Biblia, llevada de una ola hacia otra ola, y no tendrás un destino fijo. Entonces, de manera que este principio de la voluntad tiene que ver con que esa voluntad tiene que ser dada a Cristo, poner la mira en las cosas de arriba. Pero tienes que creer, tienes que estar convencido, tienes que saber que lo que estás viendo y mirando y queriendo hacer tiene que ver con una verdad que está sustentada en la palabra, ¿o no? Entonces yo le diría, fíjese cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensar. Ese es el filtro. ¿Esto es verdadero? Si dudas, mejor investiga. No te vayan a engañar. ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es de buen nombre? ¿Tendrá alguna virtud? ¿Será digno de alabanza? Ese es el filtro. ¿Puedes decirme algo que aquí no sea de buen nombre? Bueno, puro, recto, que no tenga virtudes. En esto pensar. Y dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis, o sea, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, dice Jesús. En mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, pensar y actuar. Pensar y actuar. Pero lo primero que está involucrado es tu voluntad. Y este principio de la voluntad tiene que ver con que esa voluntad sea dirigida hacia las cosas correctas, hacia las cosas buenas, a las cosas correctamente bien.
correctamente dirigidas. Ten cuidado con los engaños. Ten cuidado con no dirigir tu mente correctamente. Para poder tener una renovación en tu mente, lo primero que tienes que tener es un control de tu voluntad. Y esa voluntad normalmente es dada al Señor. Porque entonces tu voluntad tiene que ser regida por las cosas que Dios está poniendo. Punto número 2, el principio del cambio. Y quiero ir a la carta a los Romanos por este pasaje más que conocido de Romanos 12, versículo 2. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces, llevar nuestra voluntad a Dios, después de que entregamos nuestra voluntad al Señor, debemos seguir permitiendo que nuestra mente sea cambiada mediante un proceso de renovación. Primero es la voluntad y ahora viene una renovación. Quiero pedirle a quien pone los videos que me ponga un video que dura 2 minutos 16 segundos para que podamos mirar qué sucede en nuestra mente y qué podemos hacer con nuestra mente. No hace mucho tiempo los científicos pensaban que el cerebro no cambiaba hasta después de la niñez y que así como nos formábamos en la etapa del crecimiento, así seríamos por el resto de la vida. Según los estudios avanzados recientemente han comprobado que esto simplemente no es verdad. El cerebro puede cambiar y ser modificado durante nuestra vida. Es adaptable, modificable como el plástico, a lo que los científicos le llaman neuroplasticidad. ¿Cómo trabaja la neuroplasticidad? Si nos imaginamos que este es nuestro cerebro como una fuente dinámica de energía donde hay millones de caminitos, patrones que se encienden cada vez que pensamos, sentimos o hacemos algo. Algunos de estos caminos son transitados, estos son nuestros hábitos, nuestras formas establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos en cierta manera o practicamos una actividad en particular o sentimos una emoción especial, hacemos el camino más fuerte. El cerebro se le hace más fácil transitar esos caminitos. Supongamos que al cerebro le damos una nueva habilidad o escogemos una nueva emoción. Al hacer esto, empezamos formando una nueva conexión o caminito. Y seguimos caminando por este nuevo caminito o conexión, nuestro cerebro estará usando ese camino más, como una nueva manera de pensar, sentir y hacer. Se hace un hábito y la manera antigua de pensar se irá debilitando hasta desaparecer. Este proceso de recablear tu cerebro o de reformatear tu cerebro al ir formando nuevas conexiones se llama neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de renovar el espíritu de nuestra mente si nos damos la oportunidad de aprender, sentir o hacer. Si queremos cambiar un mal hábito o pensar algo diferente, estaremos formando una nueva conexión en nuestro cerebro y habrás experimentado de primera mano la renovación de tu mente, tal y como nos lo dijo el apóstol San Pablo. En otras palabras, en Cristo Jesús sí es posible renovar el espíritu de tu mente. Dice Romanos 12:2, la versión de Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Hasta luego, tu amigo servidor Félix Abeloya. Cambia tu manera de pensar. ¿Y qué? Y realmente eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a esta gente de la iglesia, a los romanos, ¿no? Quizás haya algunos temas que están muy establecidos en nuestra mente, pero ustedes pueden leer de esta neuroplasticidad y es científica. Yo estuve estudiando algunos puntos y hablan que antiguamente solamente pensaban que los niños y hasta la adolescencia se tenía o se podía hacer cambios en la mente. Llegando a la adultez, ya eras lo que había sido. Si ese árbol nació chueco, ya era chueco. No había otro. Y está demostrado que no. ¿Hace cuántos años lo escribió Pablo? ¿Hace cuántos años lo pusieron en la Biblia? Realmente dice que aún adultos de más de 60 años pueden llegar a tener esa neuroplasticidad si pueden enfocarse y enfocarse.
Tú estás acostumbrado, tu mente ya sabe el camino, tu mente ya sabe la forma, ya son patrones establecidos. ¿Pero serán los correctos? ¿Pero serán los mejores para tu vida? Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevos patrones, nuevas enseñanzas correctas, de manera que en esta parte es donde empiezas a crecer, porque tomas decisiones, tomas acciones, determinas no solamente que tu voluntad sea puesta en el Señor, sino que después de dársela, ¿sí?, le permites que tu mente sea cambiada, y entonces es donde crees, pero también actúas y dices: creo que esta enseñanza la voy a vivir. Y la caminas. Al inicio es difícil. Quizás estés por ese camino y estés dudando, pero hay que hacer nuevas rutas correctas. Y entonces tu mentalidad será cambiada. ¿Y qué crees que va a pasar? Como consecuencia, tus actos serán cambiados. Señor, quiero cambiar, pero no tienes ganas de cambiar. Pero no quieres cambiar. Pero estás a gusto como eres y con lo que haces. Señor, quiero ser más como tú, cantamos, pero creo que no es así. Había que preguntarle a tu mente realmente qué es lo que quiere. Y había que trabajar según el apóstol Pablo en tu mente. No te conformes, no te amoldes, no es que ya naciste así. Puede ser transformado por el poder de Dios. Si Dios existe, podría yo decir que claro que existe por el aire, claro que existe al pueblo judío, claro que existe, pero si Dios existe es porque he visto personas transformadas como ustedes. Y eso solamente lo hace el poder de Dios. Pero Dios, a pesar de ver a Eva haciendo lo que iba a hacer, no la detuvo. ¿Por qué Él no la detuvo? Porque nos ha dado un libre albedrío y es donde está plasmada la voluntad. De manera que la Biblia dice más adelante ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esos pensamientos que tienes, esa manera de ser, esa manera de actuar, es una fortaleza establecida en ti que solamente el poder de Dios puede cambiarla. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo ¿qué? Toda forma de pensar, todo pensamiento, todo lo que tú estás mirando a la obediencia a Cristo. Eso es llevar, eso es la renovación de tu mente, eso es la renovación de tu vida. Renovar significa vida, significan cambios, significa dinámica. Y entonces, cuando tú experimentas esto, vas a experimentar el agua cuando se estanca, ¿qué le sucede? Se pudre. Y entonces tú puedes estancarte y puedes empezar a ver muchas cosas y no, es que no, Dios, no. Te estás pudriendo porque estás estancado. Pero si permites la renovación y permites el caminar, hay una promesa en el Evangelio de Juan que es profética, porque también está entre los profetas, Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué? De su interior correrán ríos de agua viva. Por eso digo que la vida cristiana no es una vida de aburrimiento. La vida cristiana no es una vida de pasividad. La vida cristiana no es así de que, bueno, es que hay que ir a la iglesia y estar con los hermanos. Es de pasión, es de vida, es una vida en abundancia, pero depende cómo la quieras vivir. ¿Haces lo mismo? ¿Te estás estancando? ¿Caminas por el mismo lugar? ¿Tienes los mismos pensamientos? ¿No los renuevas con la lectura de la palabra? ¿No los renuevas con la meditación de su palabra? ¿No los renuevas con estar en la presencia de Dios y que Dios pueda renovar tus pensamientos? Entonces te estás estancando. Esa es la importancia de la oración. Esa es la importancia de la lectura. En una hora que estamos aquí y en otra que puedas invertir en la semana, no es suficiente para renovar tu mente. En algunas lecturas que en algún momento hice, miraba cómo en la antigua iglesia o la iglesia inicial y en algunos momentos en aquellos tiempos de Alemania y de alguna manera la renovación y muchos momentos de avidez en la vida cristiana, las inversiones que se hacían escuchando la Biblia, metiéndose a la oración, tiempos de estar leyendo la Biblia como hermanos, 4 o 5 horas. Hoy en muchos pastores he visto que dicen, no hermano, no más de hora y media no aguantan. Y yo les doy la razón, no aguantan. Y no se trata de hacer un espectáculo de la iglesia, es lectura de la Biblia, es conocimiento, es aprender. Porque si duramos 4 horas en hacer muchas cosas, menos la lectura o menos la edificación de la palabra, estoy de acuerdo, pero no aguantan. Predicadores que duermen a la gente. ¿Por qué te duermes, hermano? Ay, es que ese hermano duerme. Pues si es la palabra, ponle atención, piensa lo que está diciendo, métete a la Biblia y vas a ver cómo no te duermes. Pero entonces tenemos que, hermanos, esta tarde. Y entonces tú dices, no, con ese sí, porque ese sí me despierta, ese sí no me deja dormir. Y entonces, ¿qué? Te vas de aquí media hora después y olvídate. No hay palabra, no hay esencia en tu vida. Entonces está en ti, no en el predicador. Está en ti, no en tu pastor. Está en ti tu vida cristiana, entiende eso. Tu mente. Entonces, puedes seguir esos caminitos toda la vida, como lo viste en el video. Puedes seguirlos, pero si un día te atreves a desafiar otro camino que diga la Escritura y ese camino te lleve a acciones, empezarás experimentando la vida que Dios quiere darte y serás transformado en lo que Dios quiere hacer. Termino con el tercer punto, el principio de la aptitud. Y vamos al libro, al Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 20 al 40. Empezaré desde el 19 porque así lo dice aquí. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y acercándose enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Y solamente voy a usar ese ejemplo.
La pregunta que yo quisiera hacerle es, en este ejemplo donde, ¿qué es la intención de estos hombres? Tentarle, hacerle caer, que él dijera algo que pudiera estar contra el gobernador y entonces agarrarlo. Y entonces dice, ¿qué mostró Jesús ahí al darle esta respuesta? A ver, enséñeme la moneda. ¿De quién es la esfinge que está aquí? No, pues de César. Pues entonces dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué les parece esta respuesta? Jesús estaba aptamente preparado para cualquier pregunta. ¿Cuántas veces le quisieron hacer caer? Que de eso se tratan los otros versículos. Muchas, ¿no? ¿En cuántas ocasiones tenía la aptitud de contestar correctamente o no? Porque tenía la esencia. No solamente era lo externo, tenía la esencia. Ahora, quiero hacerle una pregunta, no sé qué tan difícil, pero es la pregunta de esta tarde. ¿Jesús nació con esa aptitud? ¿Jesús ya la traía intrínseca desde que nació? ¿Jesús al pasar la vida ya era parte de sí esta aptitud? ¿Qué piensa? Ay, no, hermano, pues, ¿de qué me está diciendo? Pues, Jesús lo sabe todo, ¿sí? Jesús puede contestar todo, ¿sí? Y Jesús, ¿sí? Pero lo tenía ya, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logró? Porque yo puedo leer muchos pasajes de la Biblia y veo, wow, qué sabiduría, ¿no? Wow, qué temple, qué manera él sabía. Y por eso les dijo, ¿por qué me tentáis? Yo sé hacia dónde van. ¿Puedes discernir cuando viene algo que no viene tan bien, como que te quiere hacer caer? Preguntas de, hermano, ¿usted cree que no sé qué, que no sé cuánto? Y uno dice, ¿por qué me pregunta esto? Realmente, ¿cuál es la razón de esta pregunta? Jesús no nació con esas aptitudes, no las tenía. Él nació, según la Biblia, en una forma como usted y yo, humana, ¿no? ¿Por qué lo pudo hacer? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué estaba apto para contestar, apto para hacer esto, ¿no? Y entonces le diré lo que dice Hebreos capítulo 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que, entonces no dice que ya la tenía, la aprendió. No era algo que estaba implícito en él. Él nació igual que usted y yo, en una forma humana, en una forma de carne. Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía ¿en qué? ¿Crecía en qué? Claro que si todos los días está añadiendo sabiduría a su vida, llega el momento en que tienes la aptitud de hacerlo. Y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, el punto aquí es, hemos puesto nuestra voluntad ante Dios. Debemos desarrollar nuestra mente y renovarla constantemente. No solo se trata de despojar y vestir. Despójate, renuévate en el espíritu de tu mente y entonces vístete. Porque entonces, si solamente te despojas y te vistes, vas a estar hueco y tarde que temprano caerás. No hay bases en tu vida, no hay fundamentos en tu vida, no hay esencia en tu vida y un día vas a caer.
Y vas a decir, ya por qué fui cristiano, si no sé qué, porque no tienes nada, estás hueco. Entonces, despójate, renueva tu mente en el espíritu y entonces vístete. Y entonces, si hemos dado esta voluntad y estamos desarrollando nuestra mente constantemente, seremos cada día más aptos y debido a esto estaremos más capacitados para cualquier situación, porque ese es el tema de la Escritura, ¿sí? Porque toda la Escritura es funcional y entonces nos dice para servir, para las buenas obras, para que tú puedas ser un siervo correcto del Señor. Y entonces yo te diría, en esta renovación de tu mente, Jesús apenas amanecía, ¿y qué estaba haciendo? Enseñando. Apenas amanecía, ¿y qué estaba haciendo? Orando. Apenas amanecía, ¿y qué estaba haciendo? Desarrollándose. Y toda la tarde, y toda la noche, y más entrada la noche, seguía orando y seguía. Claro que llegó un momento en que el Señor Jesús tenía la aptitud. Además, no hacía lo que quería. ¿Qué hacía? ¿No? Puntos importantes, ¿no? Además, no eran sus prioridades muchas cosas que para nosotros son. ¿Cuál era su prioridad? Propósito firme, objetivo firme, visión completa de a qué venía. Y lo cumplió. Por eso no tenemos un sumo sacerdote, dice la Biblia, que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él todo lo que tú estás experimentando y más, lo experimentó. Recordé ahorita que alguna vez atentaron contra mi mente. Solamente déjeme decirle, cuando yo iniciaba en la vida cristiana, éramos muchos jóvenes. Y más allá, más que uno de ellos, o algunos de ellos, mejor dicho, yo a veces veía al llegar con mis hermanas, las cuales eran jóvenes, a muchos de ellos los enfrenté diciéndole, ¿por qué miras así a mi hermana? ¿Qué le estás viendo? Y entonces era complicado, ¿no? Y algunos brothercitos decían, no, brother, calma, es que tú estás mal. Y un día en una buena charla, en una comida, uno de ellos que hice amistad con él me dijo, no somos nosotros, brother, es tu mente. No somos nosotros, en verdad, es tu mente. No. Y tuve que entender que sí era mi mente. En ese medio me desarrollé, en ese medio caminé, en ese medio vivía. Y entonces cualquier situación era, no, a ver, ¿qué me quieres hacer? Así, porque mi mente, eso es lo que vivía. Dios transforma tu mente, de tal manera que difícilmente viviré una situación de esas o pensaré una situación de esas, ¿no? Eso es lo que hace Dios. Así que la conclusión es, si quieres tener la mente de Cristo es pensar y actuar como Él. Entonces, la exhortación de Pablo es que no andéis como aquellos gentiles que andan en la ¿qué? Vanagloria de su mente, sino que vivas y que andes conforme a lo que te ha enseñado Cristo y conforme a la verdad de Jesús. Este libro es veraz, totalmente veraz, ya lo hablamos una vez. Y entonces puedas despojarte, renovar tu mente y entonces puedas vestirte correctamente. No eres lo que eres externamente. Realmente eres lo que eres internamente. ¿Sí o no? Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades y gracias porque en ella hay demasiada sabiduría. Gracias porque tú apelas a nuestra mente y vas, Señor, hacia nuestra parte interior. Tú no transformas solamente lo exterior, Señor. Tú quieres hacer una transformación
total de lo interno, Señor. No deberíamos de preocuparnos por lo externo, porque es consecuencia de lo que tú harías, y de nuestros actos serían consecuencia de lo que tú transformarás en nuestra vida. Gracias, Señor, porque quienes estamos aquí creemos firmemente en ti. Queremos mirar las cosas de arriba, pensar en todo lo que es recto, en todo lo que es puro, en todo lo que es digno, Señor, y queremos actuar de esa manera. Quizás no sea difícil porque no tenemos esencia. Quizás no sea difícil, Señor, porque tenemos patrones establecidos de vida, caminos ya totalmente hechos, pero tú puedes quitar fortalezas. Tú puedes derrotar completamente esos obstáculos. Nuestra lucha no es en la carne, nuestra lucha es espiritual. Danos hoy, Señor, el desafío de querer hacer lo que tú nos has enseñado, vivir conforme a tus enseñanzas y vivir conforme a tu palabra. Gracias por tu palabra en esta tarde, y gracias, Señor, porque tú eres un Dios que transforma vidas, y por eso estamos aquí, porque queremos ser más, cada vez más como tú. Gracias por la buena semilla, y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en este lugar y cada familia, mi Dios. A través de Jesucristo oramos, agradeciéndolo en tu nombre, mi Dios. Amén.